Sin embargo, su rostro irradiaba una gran serenidad. Y en su buena colección de libros y en la decoración de su alcoba, observamos que predominaba una profunda religiosidad. Pues bien, a esta amable inválida recurrían en busca de consuelo y de consejo cuando tenían problemas no solo sus hermanos, sino otros amigos y miembros de la familia. La conversación con esta paciente, clara, reposada y afable, nos dio la certidumbre de que su mundo interior no estaba ensombrecido en lo más mínimo por el fracaso máximo que significaba su invalidez casi total. Aparte de las frustraciones que se nos dan frecuentemente en las distintas áreas de la constelación existencial, el sentimiento de fracaso es eminentemente subjetivo. En otras palabras, y repitiendo lo ya dicho, el hombre solo fracasa verdaderamente ante sí mismo. Y ningún otro tipo de fracaso es real en el sentido de que lo pueda afectar honda y establemente. Bayerische Gemütlichkeit ist für mich die schönste Zeit, dass sie auf die Welt verkehrt. Ich weiß, dass mich dies nicht stört. Bayerische Gemütlichkeit und allweil zufrieden sein. Dies, mein Lieber, dies haut hin und hat einen echten Sinn. Die Leute sind heut abgrantig und keiner weiß warum. Der eine heißt den anderen an Party faul und dumm. Ja, Herrschaft sind die Zeiten, dabei ist weit so schön. Wie heut nichts von dem Streiten, weil ich... Reubicando el tema, hemos visto, primero, el estado interior. Segundo, la lucha del vivir. Tercero, el sufrimiento y la tristeza. Cuarto, el fracaso. Y a continuación veremos, quinto, la esperanza. Oh, los que entráis aquí, perder toda esperanza. Esta es la frase que la imaginación de Dante hace aparecer escrita en las puertas del infierno. En efecto, la pérdida de la esperanza es una de las cosas que caracterizan al infierno en esta vida o en la otra. Por ejemplo, en el estado depresivo, el paciente señala la pérdida de toda esperanza, de toda luz en las tinieblas de su vida, como una de las cosas que más lo hacen sufrir. Tristeza permanente, pérdida de la ilusión por las cosas, pérdida del deseo de vivir. He aquí lo que caracteriza básicamente el estado depresivo. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué actúo? Estos dolorosísimos interrogantes abren camino al interrogante fatal. ¿Para qué vivo? Sin embargo, mientras una persona no entre en el estado de enfermedad que caracteriza la depresión, en el fondo de toda contrariedad, adversidad o frustración, brilla como moneda de oro la esperanza. Es esta la ilusión, la expectativa de que nos puedan suceder cosas mejores. Con la idea de que las cosas puedan mejorar, viene el consuelo. Y finalmente torna a haber luz
y hasta a brillar el sol en medio de la tristeza. Es tal la importancia de esta virtud que ha sido llevada por la religión a la categoría de teologal, al lado de la fe y la caridad. El hombre en actitud religiosa espera la gloria eterna, el paraíso, la perfecta felicidad en la cercanía de Dios. Y para lograrlo, asume con valor las más grandes dificultades y bendice sus sufrimientos, porque su purificación y sufrimiento en la llama de los mismos contribuirán a su salvación eterna, al logro de una felicidad espiritual que no perece. Ni ojo humano vio, ni oído oyó lo que Dios tiene reservado para los que lo aman, dice San Pablo. Y los que aman a Dios generalmente lo hacen a través de las personas y las cosas. Adorar a Dios en los demás, amándolos mucho más que a sí mismo, es, en suma, lo que hacen la mayoría de los santos. Un joven sacerdote nos dejó un recuerdo inolvidable. Lo conocimos como capellán de un importante hospital relacionado con las Fuerzas Armadas. Su señorío, su don de gentes, su vasta cultura, como descendiente que era de la antigua nobleza europea, hacían seguro que bien pronto ascendería a la capellanía general de su institución. Pero él, voluntariamente, quiso acompañar a los soldados que se encontraban en las zonas de peligro y se hizo trasladar a una de las más activas áreas de batalla contra los guerrilleros de ese entonces. Para esa época había una especie de guerra civil de contenido puramente político en varias regiones de Colombia. Tuvimos ocasión de atenderlo 2 o 3 veces como paciente cuando venía agobiado por la malaria o por otras enfermedades tropicales y por el exceso de trabajo. De pronto, por razones políticas, ese frente de guerrilla cesó y el país se tranquilizó del todo temporalmente. Las gentes que lo estimábamos, pensamos que sería el momento en que este brillante sacerdote regresara a continuar su carrera necesariamente ascendente. Pero fuimos sorprendidos con la noticia de su renuncia al cuerpo armado al cual pertenecía, porque había decidido quedarse y más adelante adentrarse en la selva con objetivos misionales para acompañar a los más pobres colonos y a las tribus de esa insalubre región del país. Desde entonces lo perdimos de vista. ¿Es posible concebir semejante carrera de degradación voluntaria de un hombre de bella figura y vasta inteligencia como aquel, sin que tuviera en grado máximo desarrollada la virtud de la esperanza? El geólogo, el botánico, el científico, apasionado por su observación contemplativa y creadora, están amando a Dios a través de las cosas. Y sin que lo sepan o pretendan, están cultivando la esperanza. En el orden práctico y descendiendo de las alturas teológicas, la esperanza se traduce en lo que todos llamamos la ilusión. La ilusión es el deseo acompañado del disfrute anticipado de algo que no podemos alcanzar, de algo que podemos alcanzar. Tiene ilusión el niño respecto al regalo navideño, el adolescente en orden a las vacaciones, el joven en lo que respecta a una excursión o a una fiesta proyectada, el hombre maduro respecto a un dinero que le va a entrar, el anciano respecto a la visita de sus nietos.
Todos tenemos ilusiones. Y ellas forman parte de nuestra vida, de la serie de expectativas y suspensos amables que la matizan, de la dinámica y la fuerza del vivir, pero aún dentro del campo de nuestras ilusiones más triviales. En tanto que el logro deseado no dependa de nosotros mismos, sino de circunstancias ajenas a nuestra voluntad, estamos constantemente corriendo el riesgo de fracasar, de ver frustrada nuestra leve o importante ilusión. Y esto no ocurre en tanto que nuestras ilusiones se vayan desplazando a lo que realmente depende de nosotros mismos, de nuestro querer, de nuestra voluntad y nuestra acción. Qué grata, sólida y firme es la ilusión de terminar nuestro trabajo para poder seguir leyendo un libro en el cual estamos profundamente interesados, o ahondar sobre un tema que nos está apasionando recientemente, o escuchar determinada música que nos gusta, o hacer determinado deporte, o cultivar nuestra personal afición, o mil cosas más, según el agrado o las tendencias de cada persona. En este tipo de ilusiones nos aproximamos al momento en que estaremos en alguna forma ampliando, enriqueciendo, iluminando nuestra vida interior. Estamos disfrutando de bienes sólidos porque nos pertenecen inalienablemente. Ni de persona ni de azar alguno depende el que nos podamos realizar en el cumplimiento de nuestra ilusión cuando ella está dentro del terreno de las cosas que dependen de nosotros. Pues bien, en la medida en que vayamos ampliando el ámbito de nuestros intereses, en la de que todo nos asombre y nos impulse a penetrar en su misterio o profundizar en su belleza, nos iremos haciendo más fuertes para tolerar las adversidades en cosas que dependen del azar o de los demás. Y entre las que de los demás dependen está el amor que nos tengan o la gratitud que nos depare. Eso no depende de nosotros. La esperanza resulta ser, en última instancia, una excelsa virtud que sirve de apoyo firme a quien se encuentre en el empeño de perfeccionarse. Porque en una u otra forma sentimos que al mejorarnos, al autorrealizarnos en nuestra íntima y sincera mismidad, nos estamos aproximando a Dios, al sumo bien, al infinito, a la paz contemplativa y a la serenidad imperturbable que en su azul transparencia de cristal nos permite entrever la felicidad como una aurora de vida eterna.
Haciendo reubicación de tema, hemos visto, primero, el estado interior, segundo, la lucha del vivir, tercero, el sufrimiento y la tristeza, cuarto, el fracaso, quinto, la esperanza. Ahora revisaremos, sexto, las posibilidades de perfeccionamiento. El ser humano es eminentemente susceptible de mejoramiento o deterioro en una escala infinita de valores que por el lado positivo se aproxima a lo divino y por el lado negativo a lo satánico. Sin duda, un medio sociofamiliar extremadamente adverso durante el desarrollo infantil de la personalidad tiene que ver en gran medida con la presencia de antivalores que se traduzcan en conducta delictiva o antisocial. Es evidente también que hay factores genéticos condicionantes de un pensamiento, una afectividad y una conducta anómala, perturbadora y ocasionante de sufrimiento para los demás. No obstante, aquí vamos a considerar solamente las posibilidades del ser humano que reconoce en sí mismo un grado importante de libertad y que se da cuenta de que sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos pueden ser buenos, regulares o malos y por lo tanto susceptibles de mejorar. Este tipo de persona configura probablemente una gran mayoría de la humanidad en todas las razas y continentes. Dice Abraham Maslow que si a un visitante de otro sistema planetario se le quisiere dar una idea de los seres humanos, no se le informaría bien si se le presentaren los cojos, paralíticos, jorobados y enanos a título de muestra representativa. Dicha muestra derivaría del conjunto mayoritario de los individuos normales y bien constituidos que existen sobre la Tierra. En igual forma, dice el autor, no deberían admitirse la afectividad perturbada, la alteración neurótica y la anormalidad de la conducta como la muestra representativa del ser humano en psicología, sino por el contrario, la guía de la normalidad psicológica debe ser dada por el estudio y la observación de las personas más maduras, más serenas y autorrealizadas dentro de la colectividad. El individuo completamente maduro tiene con los demás unas excelentes relaciones que derivan de su seguridad en sí mismo, sin que ella pase a contener el menor asomo de soberbia. Se encuentra tan a gusto en la soledad como en la compañía de los demás. Es tranquilo, justo, generoso y tiende a dar mucho más de lo que recibe o reclama de los demás. Se observa en él una personalidad equilibrada y armónica en todos los sentidos, dispuesta a sufrir con serenidad las adversidades y la muerte. Si dejamos de lado las enfermedades genéticas de la personalidad que afectan a una proporción muy baja de la población, aún las infinitas variables más o menos defectuosas de la personalidad y de la conducta que se observan a diario, son susceptibles de rectificación y mejoramiento porque el ser humano es eminentemente apto para la perfección. Cuando una persona comete un gran error, se dice, eso es humano. Pues bien, también es humano el acertar, el mejorar, el apuntar hacia el bien. La dolorosa experiencia no es del todo necesaria para el perfeccionamiento, aludiendo tal vez al error en un momento dado evitable, decía Benjamin Franklin. La experiencia es la moneda que pagan los tontos. El principio de todo perfeccionamiento es, como ya ha sido dicho varias veces a lo largo de esta obra, el diferenciar las cosas que dependen de nosotros mismos de las que no dependen, poniendo todo el empeño en las primeras y mirando casi que con desdén a las segundas. El joven no debe preocuparse por mirar hacia el futuro
esperando día tras día el cumplimiento de lo que finalmente se propone. Debe cumplir exactamente con su deber y dejarse guiar por el entusiasmo de su vocación. De pronto un día, sin saber a qué horas, se encontrará convertido en un hombre útil, estimado e importante de su generación. Mirando hacia sí mismo, sembrando a diario esfuerzos que bien pueden llegar hasta el sacrificio, pero sin salirse del principio de desear solamente lo que de sí mismo dependa, el ser humano normal enriquece inevitablemente su mundo interior, profundiza en sí mismo, se madura sereno, se ilumina y solidifica, y todo lo demás se le dará por añadidura. En efecto, siendo el éxito y el fracaso vivencias que fluyen inexorables del estado interior, sin atenuantes ni mediadores, el cultivo de sí mismo, el enriquecimiento espiritual, son garantía segura de que los logros exteriores serán satisfactorios. Porque, como hemos dicho varias veces, la felicidad es un estado de ánimo, un estado del alma, y nadie puede hacerla o deshacerla si el tranquilo fluir de este sentimiento está arraigado en las profundidades del yo. Si existe una metodología para el automejoramiento, ella tiene que fundarse en el conocimiento de sí mismo y en el orden práctico, en el descubrimiento de los propios defectos. Una vez ellos sean reconocidos, en el esfuerzo disciplinado y tenaz para erradicarlos y reemplazarlos por las correspondientes virtudes. Sigue teniendo vigencia la metodología que Franklin aplicó desde su temprana juventud, que fue la de descubrir, enumerar y poner por escrito sus defectos y proponerse a corregirlos, conquistando una por una las virtudes contrarias, que él designó así, definiendo con un breve precepto la extensión que daba a su significado. Templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, laboriosidad, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, continencia y humildad. La tabla de las virtudes de Benjamin Franklin bien puede ser reelaborada en cada caso individual, pero la metodología es correcta, ya que se fundamenta en una teoría universal de los valores y en preceptos filosóficos que hacen coincidir a Sócrates, Platón, Kant y la totalidad de los tratadistas en el campo de la ética con los conceptos esenciales de Confucio, Buda, los libros Veda de la India, el Eclesiastés y la totalidad de los libros sapienciales o de la tradición de todas las civilizaciones. La religión cristiana sublimiza la ética de los valores, convirtiéndola en preceptos de la más alta espiritualidad, que se fundamentan en el amor, llevado hasta el sacrificio total de sí mismo, con tal de conseguir la máxima perfección a que pueda aspirarse, y a traducirla en obras para alcanzar la vida eterna. Pero, desde luego, en la práctica no es necesario llegar a las alturas de la religiosidad para cultivar las virtudes y avanzar en el camino del autoperfeccionamiento. Esta puede ser en sí misma una meta para alcanzar la serenidad contemplativa, la tranquila y firme impasibilidad del ánimo que se confunden casi con el sentimiento de felicidad. Puede recorrerse también el camino de la filosofía, de la constructiva autorreflexión del espíritu sobre sí mismo, que conduce también al mejoramiento de las cosas que dependen de nosotros. Se ha expresado en varias épocas y formas lo siguiente: piensa qué le pedirías a un ser de grandes poderes que te anunciara que lo que saliere de tus labios te será concedido. Y ahora
cae bien en la cuenta de que ese poderoso ser está en ti mismo y pídeselo con fervor. Es obvio que te será concedido algo más grande que las riquezas, el amor y la salud que sin duda pedirías, y es la posibilidad de disfrutarlas adecuadamente si en alguna medida y algún día te fueren deparadas. Pero la voluntad es nula respecto a algo que no se define. Por lo tanto, es preciso querer intensamente lo que se desea y no desear con pasión, sino lo que depende verdaderamente de nosotros. Y ellos son las virtudes, comenzando por las de tantos quilates como la paciencia, la prudencia, la fortaleza, la moderación y la justicia, y siguiendo con otras no menos estimables como la humildad, la generosidad, la frugalidad, la sinceridad, la laboriosidad y el orden, sin que con ello se termine la lista de las cosas que no son verdaderamente deseables. Seamos conscientes de nuestro gran poder, que es el de convertir cada instante y suceso del día en una ocasión más para perfeccionarnos. Reubicándonos nuevamente en el tema, hemos visto, primero, el estado interior, segundo, la lucha del vivir, tercero, el sufrimiento y la tristeza, cuarto, el fracaso, quinto, la esperanza, sexto, las posibilidades de perfeccionamiento, y a continuación vamos a ver el séptimo tema, que es el éxito. Aparentemente, el éxito es el logro de los objetivos que en un momento determinado nos propusimos. Esto es verdad en punto a la llegada a cada una de las metas parciales que se haya trazado el individuo.
Por ejemplo, el graduarse de bachiller o de profesional es haber coronado hasta su culminación una etapa de esfuerzos y es haber tenido un éxito, como lo es el de ganar una competencia, conquistar un campeonato, casarse con la persona amada o culminar satisfactoriamente un negocio o ser elegido presidente por votación popular. Puede haber éxitos subitáneos, como el momento en el que el futbolista mete el gol decisorio y corre con los brazos abiertos hacia las tribunas celebrando su triunfo, pero es cubierto por los cuerpos de sus compañeros que saltan hacia él en un arrebato de júbilo. Ocurren allí instantes de máxima felicidad para el ser humano. Pero si se trata del éxito ya considerado en función de toda la vida, la cuestión es muy distinta. Bien pueden los demás experimentar envidia o admiración por el cumplimiento de determinados logros, y entre tanto, hallarse el individuo en un estado de tristeza depresiva en el curso del cual se siente fracasado, o hallar de pronto que culminó con creces su meta, pero que, equivocado el camino y tarde ya para modificarlo, no surge de sí y para sí mismo el sentimiento interior de plenitud que lo haría tener la vivencia íntima, personal e incompartible del éxito. De donde se concluye que, como en la situación del fracaso, en la del éxito hay dos componentes, uno exterior y otro interior. El componente exterior está constituido por los logros y el interior por la manera de percibirlos. Tal como ocurre con el hecho de fracasar, solo se puede tener éxito ante sí mismo. En definitiva, lo trascendental es un elemento indefinible de constituyentes complejos y larga elaboración, quizás más larga que la de los mismos logros, que es nuestro estado interior. Al lado de los logros, tiene importancia vital para nosotros el previo cultivo de nuestra capacidad para disfrutarlos. La fertilización, siembra y crecimiento de ese jardín en donde nos recrearemos con lo mucho o lo poco que hayamos obtenido, está dentro de las cosas que dependen en su totalidad de nosotros mismos, no hallándose sujetas a la contingencia de los azares o al ajeno poder. El desarrollo de nuestras moradas, la ampliación de las fronteras de nuestro propio yo, el enriquecimiento, la decoración, la luz, el paisaje de sus ventanales, la tibieza de nuestro castillo interior, son en realidad el sitio en donde resonarán nuestros logros o se amortiguarán nuestros fracasos, y es lo que, sin perder ojalá jamás una hora de tiempo, debemos afanarnos en construir y mejorar indefinidamente, porque ese será nuestro hábitat espiritual, y sólo allí fluirán las dulces resonancias que nos harán vivir el sentimiento del éxito que hayamos podido consolidar con nuestros triunfos, satisfacción de necesidades y progresos. Uno de los grandes dramas de la vida del hombre consiste en tener éxito ante los demás y sentirse ante sí mismo profundamente fracasado y vacío. Jetzt fehlt uns gar nichts mehr
En el curso de superación personal hemos visto el estado interior, la lucha del vivir, el sufrimiento y la tristeza, el fracaso, la esperanza, las posibilidades de perfeccionamiento, el éxito y por último veremos la plenitud y la muerte. La plenitud es la percepción del éxito por parte del yo que valora. En los numerosos éxitos parciales que se nos dan en la vida, hay percepciones fugaces o transitorias de plenitud. La experimentan el estudiante al aprobar su examen, el corredor al ganar la medalla, el boxeador al conquistar el campeonato, el empresario al ver colmado su espectáculo. Hay plenitud en el enamorado que obtiene el sí de su amada, en el nuevo propietario que recibe su casa, en el ganador de la lotería al cobrar su billete. La realización física del amor produce plenitud en los enamorados. Pero lo que tiene importancia cuando se trata del perfeccionamiento encaminado hacia vivir una vida mejor es la plenitud estable, no la circunstancial. Es aquella que tiende a ser permanente y que logra serlo no hallándose ligada a factores del azar. Plenitud y felicidad son dos términos que no pueden ser diferenciados. Han de considerarse sinónimos en orden a que se refieren a un estado interior ampliamente favorable al yo. Ellos son en sí mismos indefinibles y además indescriptibles, pero implican necesariamente el éxito, y el éxito es el logro de los objetivos que una persona dada se propuso o la colmación de las necesidades que alguna vez experimentó como tales. Salta aquí de nuevo la evidencia de que el ser humano debe proponerse como objetivos solamente las cosas que está a su alcance lograr. Y los únicos logros que están real y verdaderamente a su alcance se encuentran en el amplísimo campo de lo que depende de él. El desear, por ejemplo, depende de nosotros. Podemos desear o no desear. No hay poder humano alguno que nos obligue a desear. En la medida en que el hombre disminuye su deseo, aumenta su satisfacción. Si no puedes tener lo que quieres, ama lo que tienes, expresó Leonardo da Vinci. Y el que Diógenes le hubiere manifestado a Alejandro que con todo el poder del mundo no lograría hacer nada por él. Dijo Alejandro Magno: dime qué puedo hacer yo por ti. Diógenes respondió: que te muevas un poco porque me estás quitando el sol. Es una expresión de que se trataba de un hombre que había controlado sus deseos. Sufre, abstente, decían los estoicos. Hay que aprender el renunciamiento, dicen los santos. Hay que dominar las pasiones, proclaman los filósofos. Y toda la sabiduría del mundo se concentra en el énfasis sobre la diferenciación fundamental entre lo que depende de nosotros mismos y lo que no depende, como base de todo progreso en el enriquecimiento interior. Los avances que a lo largo de la vida se vayan haciendo para mejorar lo que verdaderamente se puede mejorar, para madurar emocionalmente y aumentar las áreas de interés y de saber, consolidan a través del establecimiento de hábitos de pensamiento y acción lo que verdaderamente vale del éxito, que es la posibilidad de disfrutarlo con una íntima sensación de plenitud. Y hay algo que vale más todavía que el éxito y la gloria, y es la posibilidad de deleitarnos en el fluir inagotable de ese estado de ánimo que nos da igual llamar serenidad, paz contemplativa, bienestar interior o sentimiento íntimo de felicidad, porque todos estos términos
significan lo mismo. La terminación de la vida es algo a lo que con razón se resiste instintivamente el joven, pero que se va haciendo pausadamente un pensamiento familiar a medida que avanza la vida. Si la persona vive el mundo iluminado de la fe, es obvio que la esperanza de una vida mejor lo tranquiliza, aun cuando no pueda evitar ese rechazo total e instintivo a la idea de morir. En la medida en que el pensamiento se vaya enriqueciendo y vaya madurando el yo hasta su plenitud, el temor a la muerte va perdiendo sus tintes sombríos, o porque el espíritu está cada vez más inmerso en la contemplación, así ésta adquiera la apariencia de una actividad constructiva, o porque se halla cada vez más nutrido de la esperanza. Por ello, expresa algún autor que a partir de un punto determinado de la vida del hombre, el cuerpo se deteriora y envilece cada vez más hasta terminar de morir, mientras que el espíritu se eleva y desarrolla cada vez más hasta terminar de nacer. Este pensamiento, sin duda, tiene hondos tintes religiosos, pero es preciso reconocer que en el hombre actúan dos a modo de instintos muy poderosos: el instinto de felicidad y el instinto de eternidad. Esto se deja traslucir en muchas expresiones de una determinada filosofía que se propone avanzar razonadamente sobre senderos absolutamente contrarios a los del sentimiento religioso. Vemos, para citar un ejemplo, cómo Baruch Spinoza, en plena construcción geométrica de la metafísica tratada con la frialdad con la que se postulan los teoremas, se olvida de pronto de su rigurosa metodología para exclamar con profunda emoción: nosotros sentimos y experimentamos que somos eternos. Y como Kant, quien después de demoler una moral basada en premios y castigos eternos y de fustigar las pruebas de la existencia de Dios, exclama también casi con un lenguaje de poeta: dos cosas me señalan la existencia de Dios: el movimiento de los astros en el universo y la ley moral en mi corazón. Porque, como afirmó García Morentes, entre más avanza el estudioso en ella, más parece entrever que la filosofía termina allá, a lo lejos, al pie de un monte, tras de cuyas alturas asoma la luz dorada de la divinidad.